Acaba de terminar la mejor prueba de clasificación de la temporada de Fórmula 1. Como sabemos, la clasificación en el Principado es algo que supera a muchas carreras, inclusive en la Fórmula 1. Y ha sido, la verdad, que muy emocionante hasta el final, con vueltas fenomenales, con roces al muro, con salvadas impresionantes. La verdad que estos coches de Fórmula 1, cuando se pueden exprimir al máximo, dan un espectáculo, la verdad que muy, muy bonito, ¿no? Coches más chicos, coches más livianos, coches que tienen menor carga aerodinámica y que permiten a los pilotos marcar un poquito más la diferencia y, como digo, te perdonan un poquito menos estos coches. Como, bueno, estamos viendo, hay algunas maniobras que hay imágenes de la práctica libre 3 en las que algunos pilotos como Franco, como Berman tuvieron encontronazo. Franco un pequeño roce, la verdad que le ha sacado barato este fin de, ya vamos a hablar. Oliverman, que tuvo que reparar el coche entre práctica libre 3 y la quali. Pero vamos a arrancar hablando de el equipo que, según Adrian Newey, en Australia, tras 7-8 carreras, iba a tener el mejor chasis de la Fórmula 1. Y han hecho otro ridículo histórico. Aston Martin, posición 21 para Alonso, posición 22 para Lance Stroll. Un Fernando Alonso que logra su peor clasificación en Mónaco, así es, superando aquella clasificación que hizo con el Minardi en 2001, donde terminó la 18ª posición. Bueno, hoy clasificó en la 21ª, el piloto asturiano. La verdad es que no hay nada que hablar de estos tipos. 7 décimas le metió su compañero de equipo, lo que podemos analizar de Aston Martin. Y el día de mañana, a ver si pueden completar la carrera. Probablemente terminen unas, no sé, 5 o 6 vueltas abajo, sí, en esta situación. 3, 4 vueltas, la verdad que eh, dicen que esperan a las actualizaciones que tienen que llegar. En su momento decían que era todo culpa de Honda. La verdad es que en Mónaco el motor, si bien Honda tiene millones de problemas, pasa a un segundo plano y terminaron por detrás de un equipo que sale a la pista y se prende fuego el coche, como es Cadillac, ¿no? O sale a la pista y se le vuela un pedazo del coche. Como digo, como le dije en el resumen de las prácticas, que da la sensación cuando lo ves manejando los pilotos que parece el coche de Apex GP de la película de Fórmula 1, en la que van contravolanteando de una manera que es impresionante. Y bueno, Checo Pérez le metió 6 décimas con el Cadillac al Aston Martin. Ahora vamos a hablar un poquito de todo esto, pero del equipo Cadillac. Pero para cerrar con Aston Martin, la verdad es que no. Me sorprende cómo, lamentablemente para Alonso, ¿no? Cada vez que avanzan los años y vos decís esto, su carrera no puede ir a peor, sigue yendo. O sea, sigue rompiendo récords negativos para él y es realmente increíble lo que está pasando con el equipo Aston Martin. Van a pasar años, yo creo, para que puedan salir de esta situación. Así que creo que es el circuito en el que por ahí más se esperaban. Hablamos ya de la desincronización de la caja, de problemas que según ellos solucionan, pero surgen otros y es constantemente tratar de tapar parches en un coche que junto con la unidad de potencia son un desastre mientras los demás siguen desarrollando. Entonces veremos cómo continúa esta situación, pero es realmente impresionante lo que está pasando, ¿no? Hablando ya del equipo Cadillac. La verdad que tenemos a un Checo Pérez que... Una lástima porque creo que Checo podría haber pasado quali 2, quedó ahí cortito. Le metió, bueno, más de medio segundo a Valtteri Bottas. La verdad que Checo lo está pasando muy por encima a Valtteri en esta temporada. Medio segundo. Que, a ver, los Cadillac en la práctica libre 3 reportaron también que se le prendían fuego los frenos. No sé qué está pasando con los frenos. Seguramente algún problema de refrigeración de los ductos de freno, porque da la sensación de que levantan temperatura de manera muy rápida. Y eso hay que tenerlo en cuenta de cara, bueno, a lo que se viene en el Gran Premio, ¿no? Más no podían hacer. Estuvo ahí cerquita. Como vemos, a media décima de meterse a quali 2. Tuvo un poquito de mala suerte. Checo, la bandera roja le jugó un poquito en contra, creo yo. Esa que sobre el final le dio la posibilidad de preparar una última vuelta, pero bloqueó un poquito en la curva 1. Tampoco pudo poner los neumáticos en la ventana óptima. Necesitas 2 vueltas para poner los neumáticos en ventana óptima y solo tuvieron una vuelta sobre el final tras la bandera roja de Bortoleto. Así que la verdad que se quedó con el que hubiera pasado si, ¿no? Checo creo que es un avance de Cadillac, teniendo en cuenta que se metieron por delante de un Haas de Oliverman, justito por detrás de Esteban Ocon. Así que la verdad que muy muy interesante y muy cerca por ahí de quali 2. Sabemos también que Checo es un piloto que en este circuito le va muy bien, en los callejeros tiene un extra
Y como digo, le volvió a meter una paliza a Valtteri Bottas porque medio segundo en Mónaco es muchísimo, muchísimo tiempo. Así que Checo está haciendo todo lo que puede. El coche no da para más. Esa es la situación actual del Cadillac, ¿no? Veremos de cara a mañana qué es lo que pueden hacer, pero va a ser sobrevivir, ¿no? Equipo Haas, eliminado en Quali 3, un equipo que me decepcionó. Esperaba un poco más de este equipo, que pueda pelear incluso por llegar a Quali 3. Y tenemos a los dos pilotos eliminados en Q2, en Q1, perdón. Está bien. La bandera roja no les vino bien. El accidente de Oliverman al final de la práctica libre 3, faltando 10 minutos, cuando se pegan Massenet, rompe todo el coche, lo tuvieron que reparar a contrarreloj. Probablemente no haya quedado de la mejor manera, ya que en las prácticas por ahí venía estando por delante de Esteban Ocon. Y bueno, en esa última vuelta no se pudieron meter. Se metió incluso Sainz sobre el final y lo sacó a todos. Bueno, a Ocon sobre todo. Y la diferencia entre ellos era, a ver, poquito menos de una décima. O sea, tampoco había mucho más en ese coche, da la sensación. Sabemos que las diferencias son menores en Mónaco, pero bueno, mucho trabajo por hacer para el equipo Haas, que pintaban para tener por ahí un fin de semana un poquito mejor, poder luchar por algún puntito, y la verdad que necesitan un milagro para poder aspirar a algo. Ya metiéndonos en la Quali 2, tenemos que hablar de un equipo que también me decepcionó, que es el equipo Audi. Como vemos ahí tenemos a Bortoleto sin tiempo, que en realidad quedó sin tiempo la Quali 1, con ese tiempo logró pasar, pero bueno, Bortoleto venía haciendo creo un buen trabajo hasta que le pega al interno de la chicana, al interno de la izquierda, ¿no? Y rompe, ni siquiera es que le pegó, llegó a rozar, pero es lo que tiene Mónaco, que depende con el cómo vos roces, en el ángulo en el que vos roces la pared, podés romper o no la suspensión. Me acuerdo que Antonelli el año pasado también tuvo ahí en esa chicana lo mismo Bortoleto. Incluso lo de Antonelli el año pasado fue mucho más brusco. Lo de Bortoleto fue apenas un pequeño roce, pero eso rompió la suspensión y terminó contra la barrera. Ese tiempo que tenía previo le sirvió para pasar, pero quedó sin formar parte de la quali 2. Y a ver, en cuanto a su compañero de equipo, me decepcionó Hülkenberg, que venía mostrando que por ahí Audi estaba para pelear por cosas, por ser incluso el mejor del resto, y terminó en la 13ª posición. Lejos del corte, pero quedó una 10,5 de Gasly. La verdad que me esperaba un poquito más de Audi, como digo, venían mostrando bien las prácticas, todos salían a vueltas rápidas. Hülkenberg se lo veía cómodo, pero a la hora de la verdad no pudieron hacer más. 13º para Hülkenberg, 16º para Bortoleto, y creo que tenían posibilidad de sumar algún puntito este fin de semana. Ahora se complica la situación. Equipo Williams, un décimo segundo para Sainz, un décimo Albon. No hay mucho más. Vemos la diferencia entre los dos pilotos es 30 milésimas, entonces no había más. Sainz que se metió con lo justo a la quali 1, porque sobre el final fue el único que mejoró después de la bandera roja y le permitió pasar. Y Albon que lo puede superar a Sainz, que por ahí venía siendo superado en las clasificaciones. Sainz dijo que en la quali 2 no hizo una buena vuelta, que por ahí podía pasar, pero no hizo una buena vuelta. Quedando a nada, lo vemos a Albon, quedó a 25 milésimas del tiempo de Gasly, nada. Y fue la diferencia entre pasar a quali 3 o quedarse en la quali 2. Y fue lo que le pasó al equipo Williams. Así que veremos cómo sigue esto de cara al día domingo. Porque, a ver, largan un décimo y 12º. Están ante la posibilidad de sumar algún puntito. Veremos si lo pueden aprovechar. Bien, metiéndome con el equipo Big Car, tengo que hablar de Lindblad, 15º, Lawson en la 10ª posición, perdón. Justo estaba viendo los tiempos de Quali 2, paso a los tiempos de Quali 3. Lawson quedó 10º y Lindblad quedó en la 15ª posición. Una diferencia bastante interesante en la Quali 2. Lindblad no pudo hacer una buena vuelta porque en los tiempos de Quali 1 no había mucha diferencia entre ellos, había 2 décimas, poquito menos. Y vemos que en la Quali 2 hay una diferencia importante de, bueno, casi 8 décimas, así que seguramente Lindblad no pudo hacer una buena vuelta. Por ahí tenía el potencial, sabemos que Sevicar por ahí va a mejorar una vuelta que en ritmo de carrera da la sensación y no lo pudo aprovechar. Y Liam Lawson aprovechando al máximo y metiéndose a Quali 3. La verdad que un trabajo muy bueno de Lawson con ese coche que, a ver, está peleando el mejor del resto. Desde Canadá lo veíamos, acá también junto con Alpine. Así que da la sensación que por ahí esa es la batalla ahora en las últimas carreras por ser el mejor del resto. Y está ante una linda posibilidad, ¿no? De llevarse algún puntito. Un Liam Lawson que, bueno, tuvo una linda carrera en Canadá, aprovechando acá. Pasa por ahí, está pasando bastante por debajo del radar Lawson, pero sin duda se está teniendo
buenas actuaciones y esperemos lo pueda cumplir, que tenga esa posibilidad de sumar unos puntitos porque al equipo de Carlos le van a venir muy bien, ¿no? Aprovechar al máximo. No sé cómo va a ser para aguantar a los Williams que están detrás. Por ahí en cuanto a la estrategia, los Williams pueden hacer algo diferente. La verdad que se viene una linda batallita ahí por los últimos puntitos entre Gasly, Lawson, los Williams. Creo que va a estar muy interesante esa última posibilidad porque espero un corte ahí, ¿no? Entre los equipos de arriba y de Gasly para abajo. Hablando así ya del equipo Alpine, tenemos que hablar de Franco Colapinto y de Pierre Gasly. Eh, a ver, Franco tuvo un fin de semana bastante complicado. De entrada ya ayer le pegó al muro, no rompió el coche porque tuvo suerte con el semejante impacto que tuvo, que fue más fuerte que por ejemplo el de Bortoleto el día de hoy y no dañó, pero bueno, depende de cómo pegás. El día de hoy en la práctica libre 3 tuvo un trompo raro en la curva del hotel, en la curva Fermont, ahí en la horquilla, donde lo pierde de atrás. Toca apenas con la parte trasera las barreras, pero la verdad que sigue con problemas, no estando cómodo, quedó a un poquito más de 2 décimas de su compañero de equipo, lo cual, a ver, es una diferencia teniendo en cuenta que es Mónaco, pero no me da la sensación de verlo tan cómodo a Franco como lo vi los otros fines de semana. Está bien, es un callejero, es un circuito muy desafiante, muy difícil, muy bacheado, que el coche tampoco va del todo a la perfección, pero también hay que decirlo, Franco no estuvo cómodo como sí lo estuvo en Canadá y en Miami, y el que estuvo más cómodo acá dentro del equipo Alpine es Pierre Gasly, que decíamos, ¿no? El piloto francés venía por ahí de tener clasificaciones complicadas, de tener circuitos que no le sentaban muy bien, como eran Canadá y Miami, y que me esperaba que esté un poquito más fuerte este fin de semana, y así lo ha demostrado. Gasly terminó en la novena posición, pasó justo décimo en la Q2, y después logró meterse delante de Liam Blossom, pero ya no había más. El mejor del resto Gasly, gran trabajo del piloto francés, que está ante la posibilidad de sumar unos puntitos acá. Creo que lo máximo que puede aprovechar es apuntar es esa novena posición, pero sabemos que las carreras hay que terminarlas, más con estos coches que tienen problemas de fiabilidad y por ahí puede haber alguna oportunidad. Para Franco, tema de estrategia, por ahí a tratar de hacer algo diferente al resto, ¿no? No me sorprendería verlo largar con el neumático duro, tratar de ir hasta el final, esperar algún safety car, bandera roja o algo de eso, que pueden llegar a pasar más con este nuevo reglamento, más con este inicio de reglamento que hay problema de fiabilidad. No van a exigir, sabemos que es muy difícil ir al límite en Mónaco en carrera, no hay necesidad de ir al límite porque es imposible adelantar. Así que veremos. Pero sí, los fallos de fiabilidad pueden estar, los Virtual Safety Car pueden estar, las banderas rojas pueden estar, quieras o no. Por ahí si un coche falla y queda trabado en algún lado, los autos de seguridad también. Entonces eso puede llegar a dar alguna posibilidad. En cuanto al tema de la estrategia, hay que tratar de hacer algo diferente porque si no, no vas a salir de esa situación. El tema de la largada, poco, tratar de zafar la curva 1, que es lo importante. Pero sí, no ha sido un buen fin de semana para Franco. Esperemos que tenga un poquito de suerte en la carrera y si habrá alguna posibilidad. Aunque, como digo, está largando bastante atrás. Y probablemente Alpine termine sumando con su compañero de equipo, con Gasly. Equipo McLaren. Tenemos a Piastri y a Norris juntos. Incluso Piastri superó a Norris. No sé si no es la primera vez en el año que supera a Piastri y a Norris en clasificación. Equipo McLaren que decepciona un poquito este fin de semana. La verdad es que me esperaba un poco más de ellos. Se nota que le está costando atacar los pianos al equipo McLaren. Así que, bueno, quedó a casi 6 décimas Piastri, quedó a más de 7 décimas Norris del tiempo de Antonelli. Lejos de Russell, 1,5 décimas perdón, leí mal los tiempos. Sí, medio segundo, casi 6 décimas para Piastri, 7 décimas para Norris, quedando a casi 2 décimas de Russell. Eso es lo que quería decir, siendo 80 milésimas. O sea, no tenía más el equipo McLaren, era lo máximo a lo que podía apuntar, da la sensación, ¿no? Entonces, eh, no sé a qué podrán aspirar. Tienen los dos coches juntos, que es algo a favor en cuanto al tema de la estrategia. Por ahí podés hacer algo interesante o largar. Probablemente veamos a un coche McLaren largar con un neumático y al otro con otro, a estrategias distintas. Seguramente en el equipo McLaren, que tienen los dos coches juntos y por ahí les puede servir de algo en cuanto al tema de estrategia. Pero no veo logrando algo, como digo, desafiar sobre todo a los 5 coches de arriba. Por ahí tratar de presionar a Russell, sobre todo es lo que puede apuntar el equipo McLaren, me da la sensación, y cubrirse de Gasly, que no creo que el Alpine los desafíe en algo, ¿no? Equipo Ferrari.
La verdad que no. A ver, llegaban como favoritos. A medida que avanzó el fin de semana, se fue viendo, sobre todo la práctica libre de hoy, cómo avanzaban los demás equipos. Mm, tercer y cuarto puesto. La verdad que para cómo habían iniciado el fin de semana es sabor amargo, sabor a poco. Leclerc terminó contra el muro. Lo pensaba, ¿no? Durante la clasificación. Para mí lo de Leclerc va a ser polo muro. Terminó en el muro. Ahí en Tabac, cuando estaba haciendo su último intento. Venía presionando, había hecho un buen primer sector, pero después se entra un poquito, se le mueve de atrás en la entrada a Tabac y roza el muro y rompe un poquito el neumático trasero y ya se terminó su último intento, era el último que venía intentando en pista. Así que la verdad es que no debe estar para nada contento Leclerc, que a falta de un minuto y algo tenía la pole. Pero bueno, faltaban estos tres pilotos que se le metieron por delante a hacer su último intento. La verdad que el primer intento de quali 3 de Leclerc tampoco fue bueno. Se le fue ancho el Massenet. Entonces fue a hacer sus últimos dos intentos, ¿no? Después de la mitad de la quali 3, estando último. Entonces primero tuvo que hacer una bunker lap, que fue, no, más que bunker lap, fue una vuelta a suicidio porque en la piscina entró de costado y no sé cómo lo salvó al coche. Ya venía completamente al límite y daba la sensación de que lo que digo era polo muro, terminó el muro y sobre todo, como digo, terminó siendo superado por Lewis, por Hamilton, que en su casa no le debe gustar para nada a Charles Leclerc. ¿Qué tiene a favor Ferrari? Lo mismo que dije de McLaren. Tiene a los dos coches juntos y eso le puede dar una pequeña un plus en cuanto al tema de estrategia, alguna posibilidad. Es un coche que larga muy bien, pero en Mónaco lo más probable es que veamos a tanto Antonelli como Verstappen cubrirse. Creo que, a ver, Hamilton tiene la posibilidad de pasar la curva 1 primero, perdón, segundo, porque yo creo que tiene mucha posibilidad de pasar a Verstappen, teniendo en cuenta cómo larga el Ferrari y que le queda la cuerda, ¿no? Entonces, tanto una posibilidad interesante ahí Hamilton, que hizo una clasificación muy buena. Tampoco estaba del todo contento Hamilton, él lo dijo, que a medida que avanzó el fin de semana, por ahí los cambios que hicieron no sentaron bien al coche, pero superó a su compañero de equipo otra vez en la casa de su compañero de equipo, en un circuito que realmente es muy, muy desafiante y Lewis haciendo una gran clasificación. Confirmado el día de hoy, Ferrari le faltó un poquito, ¿no? Teniendo en cuenta la diferencia de 2 décimas, como le digo, en Mónaco es una diferencia. Y lo positivo para Hamilton, como digo, que tiene esa posibilidad de largar tercero, que es largar por la parte de adentro, teniendo en cuenta que el Ferrari larga bien, no me sorprendería que lo supere a la hora de largar a Max Verstappen y se ponga rápidamente segundo. Ferrari tiene esa posibilidad, como digo, los dos coches, o sea, el equipo que más arriba está con sus dos coches es Ferrari y eso puede abrir alguna posibilidad. Lo veremos, ¿no? Pero va a ser interesante, sobre todo el tema de la largada y después ver qué es lo que pueden hacer, estar ahí atentos. Sabemos que es muy difícil adelantar en el Mónaco. Hay que esperar algún tema de estrategia, Virtual Safety Car, algo de eso. En cuanto al ritmo, no creo que haya mucha diferencia. Kimi va a ir gestionando adelante, así que por ahí pueden abrir algunas posibilidades. Así que no hay que descartar nada, pero me esperaba, o Ferrari seguramente se esperaba un poquito más. Equipo Mercedes, tenemos perdón, equipo Red Bull, tenemos a Hatcher quinto, Verstappen segundo. Hatcher, teniendo en cuenta cómo inició el fin de semana para Hatcher, quedar a 3 décimas y media de su compañero de equipo, tiene que estar contento. Arrancó el viernes contra el muro, destrozando su Red Bull. La verdad que Quali 1 quedando bastante lejos, quedando Hatcher casi a un segundo de Verstappen. Quali 2 quedando a 2 décimas y media. Y después en la Quali 3 ya quedó a 3 décimas y media. Así que buena clasificación de Hatcher. Quedó a 83 milésimas de Leclerc. Justito por delante de Russell, quedando unas 11 milésimas por delante de Russell. Entonces estuvo más cerca de clasificar sexto que clasificar cuarto. Así que creo que es una buena posibilidad para Hatcher, teniendo en cuenta, como digo, cómo inició el fin de semana. Y que, a ver, también está ante una posibilidad. Están los dos Red Bull y tienen dos Ferrari. Los dos Red Bull entre sí tienen dos Ferrari. Entonces, se puede abrir alguna posibilidad. Lo de Hatcher va a ser clave, obviamente, el tema de la largada. Teniendo en cuenta que en teoría ese Mercedes tendría que tener más ritmo, pero no se lo vio, sobre todo a Russell, con la posibilidad de, o al mismo nivel que Antonelli, que ya lo voy a hablar. Así que creo que tiene una linda posibilidad Hatcher de lograr un buen resultado. Veremos el tema de la fiabilidad, que Red Bull con Hatcher sobre todo viene teniendo bastantes problemas de fiabilidad, ¿no? Verstappen, la verdad que, a ver, se queda nada de lograr una pole en el Principado y es tremendo el cambio de Red Bull, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dijimos incluso en Miami, Canadá, cómo Red Bull pasó de estar a un segundo en Japón con un coche que no le gustaba a nadie, con un coche incómodo, con un coche pesadísimo, y quedó
muy cerquita de la pole en Miami, logró un podio en Canadá, ahora quedó muy cerquita Verstappen de la pole acá en el Gran Premio del Principado, donde sabemos que el tema del chasis es muy importante. También eso, como digo, en Ferrari, por ahí el chasis, eh, esa ventaja no se vio aplicada o no es tan bueno como realmente informaban por parte de los de Maranello, que además tenía una ventaja con un turbo más pequeño. Así que es todo el paquete el coche, ¿no? La unidad de potencia con eh, justamente el chasis, y Red Bull está haciendo un gran avance. Como digo, seguramente debe estar bastante ansioso de esas mejoras que se esperan lleguen a Australia, que reduzcan aún más, perdón, en Austria, que reduzcan aún más el peso, pero se quedó ahí nomás. Verstappen cerró su vuelta y Antonelli iba 30 segundos detrás y cierra la vuelta y le quita la pole, 43 milésimas. Verstappen había hecho el mejor tiempo en la quali 2, pero daba la sensación de que tenía algo. Y si Kimi metía la vuelta perfecta, iba a quedar por detrás. En el primer intento, Verstappen pierde un poquito de tiempo en la rascada, se le pone un poquito de costado y queda una milésima. Había quedado Antonelli y Verstappen a una milésima, así que sabíamos que iba a ser un shootout entre los dos. Y sobre el final se lo quedó el italiano. Pero bueno, todo puede pasar, sobre todo en la largada, teniendo en cuenta los problemas que ha tenido Antonelli a la hora de largar, que por ahí en Canadá parecía que lo habían mejorado un poquito, pero estos coches, quieras o no, siguen siendo inestables en el tema de las largadas, aunque en Mónaco es muy, muy difícil largar segundo y salir primero de la primera curva. Es muy difícil, incluso, como digo, el tercero tiene más chance de pasar la curva 1 segundo que el segundo pasar la curva 1 primero. Difícil de adelantar. Sabemos que Mónaco es difícil, pero viendo a Verstappen, no me sorprendería que en algún momento intentase algo, ¿no? Teniendo en cuenta de que Antonelli se juega el campeonato, que Antonelli ya logró una gran diferencia con el clasificar primero y segundo. Por ahí, ante una maniobra en la cual Verstappen intente tirarse un dive bomb a la salida del túnel o en alguna posibilidad de tratar de adelantarlo, no me sorprendería que por ahí Antonelli un poquito de cabeza fría y piense en el campeonato. Entonces creo que eso es lo que tiene a favor Verstappen, ¿no? Que él no tiene nada que perder, está bastante atrás en el campeonato. Una victoria le vendría, ¿no?, tremendo, ¿no?, a Max Verstappen, teniendo en cuenta y a Red Bull como han iniciado la temporada. Así que creo que eso es lo que por ahí lo hace un poquito peligroso a Max contra Antonelli. Sabemos que no es que va a ser una locura, que se va a tirar a partirlo, pero que sea alguna mínima posibilidad, algún 1% de hacer una maniobra, Verstappen lo va a hacer. Sobre todo teniendo en cuenta que se juega la victoria en el Principado. Entonces, veremos en cuanto a ritmo. El Mercedes tendría que tener mejor ritmo con aire limpio que el Red Bull. El tema de la estrategia, veremos ahí qué es lo que deciden por parte de Red Bull. No me sorprendería verlo a Verstappen largando con el compuesto más blando, sobre todo porque es tan clave la largada que los primeros larguen con un compuesto más blando a la hora de traccionar, tengan esa diferencia a su favor. Creo que eso es clave. Y sobre todo teniendo en cuenta que Max está en desventaja con Lewis atrás, teniendo en cuenta que el Ferrari larga mejor y que si tracciona un poquito mejor le queda obviamente esa curva 1 a su favor. Pero si logra salir segundo de la curva 1, estamos ante la posibilidad de que algo latente pueda llegar a pasar si es que Antonelli no se escapa, ¿no? Y hablando justamente del equipo Mercedes, Russell sexto, Antonelli primero. A ver, Russell realmente desaparecido un poquito este fin de semana, más con la información que salió en el último momento sobre lo que podría pasar en cuanto a su futuro, que podría haber alguna cláusula que le permita a Toto Wolff romper su contrato en un par de carreras, que eso lo vamos a hablar en un futuro, en un video un poquito más tarde. Así que estate atento, suscríbete al canal si no te perdés de nada, que vamos a estar analizando la información que sigue saliendo y también hablando de esto que puede llegar a pasar y que habrá esa posibilidad para Verstappen, para Mercedes. En cuanto a lo que pasó este fin de semana, sexto para Russell cuando pintaba para quedar peor, porque Quali 1 quedó octavo a 9 décimas del mejor tiempo, a 6 décimas Antonelli. Quali 2 quedó octavo a más de medio segundo Antonelli y Quali 3 quedó sexto. Se logró superar a los McLaren, que en tanto Quali 1 como Quali 2 había quedado por detrás. Así que, a ver, no es un gran resultado, pero podría haber sido peor, como digo, teniendo en cuenta que lo que pasó en la Quali 1 y Quali 2 y que los McLaren no estuvieron fuertes en la Quali 3. Sexto, si Antonelli gana y Russell termina sexto, la verdad que se va a seguramente unos 60 puntos de diferencia, tiene unos 43. Realmente puede ser un fin de semana quiebre y clave en el Mundial, porque tampoco hay mucho para hacer con Russell de esa manera. El Mercedes tampoco es que el mejor coche largando, como mucho puede aspirar a quedar quinto y que Russell y que Antonelli no gane y termine segundo. También va a ser una gran diferencia. Entonces, la verdad que no debe estar para nada contento. No se lo vio cómodo con el coche, costando sacarle la vuelta. Y es un Russell que
desde Australia viene cada vez a menor. O sea, vemos a un Russell que desde Australia y sobre todo lo que pasó en la quali de China viene así, y un Antonelli que cada vez viene así, cada vez con más confianza. Y ahora voy a hablar de Kimi Antonelli. Es un piloto que no deja de de demostrar y de tener una confianza en el coche tremenda. Y es impresionante lo que sigue creciendo este piloto. Exponencialmente es el crecimiento de un Kimi que, a ver, se me viene a la memoria el Kimi de Australia. El Kimi que se pegó, creo que fue en práctica libre 3. Llegaron, pudo remontar una mala largada, una carrera complicada, pero que estaba lejos de Russell en Australia y que le acaba de meter 4 décimas en Mónaco. Bien, es un Kimi que ha crecido de una manera tremenda y acaba de hacer una vuelta al límite en el momento con más presión de la temporada, que es la última vuelta en Quali 3 de Mónaco, que hemos visto a tantos pilotos terminar contra el muro acá, ¿no? En clasificación, como lo hemos visto a Verstappen en el pasado, como lo hemos visto al propio Kimi el año pasado, pero no se jugaba tanto como si se lo jugaba este año, que era la presión mucho mayor, teniendo en cuenta que obviamente por ahí para él puede conformarse con el hecho de decir, bueno, mi compañero está bastante complicado, está quedando a 4 décimas, yo con salir por delante de él ya me sirve para el campeonato. Y no, fue por todo, fue por la pole, y vaya que la logró. 1:12:051, se lo escuchaba por la radio con un grito tremendo Antonelli. La verdad que, bueno, vencer a Verstappen en una vuelta en Mónaco como lo había hecho con esa vuelta fenomenal que había hecho Max, la verdad que gran trabajo. Y también confirmando que el Mercedes no es solo un buen motor, sino que es un coche muy bueno a nivel técnico, a nivel mecánico, a nivel aerodinámico. Sigue siendo sin dudas el mejor coche, y lo han demostrado en Mónaco, ¿no? Que es un circuito donde Mercedes no lograba la pole desde 2019 con Lewis Hamilton, y está ante la posibilidad de volver a la victoria acá en el Principado. Así que trabajo fenomenal de un Kimi Antonelli, que el día de mañana tiene una gran posibilidad de lograr otra victoria más y extender aún más la diferencia en el campeonato. Está enrachado, cabeza fría, como digo, depende de lo que pase atrás, qué pase con Verstappen y Hamilton. El tema de después ir gestionando, si realmente no cometés graves errores, es muy difícil que te pasen. Acá el tema de la estrategia, bueno, están ante una posibilidad. Y en cuanto a ritmo, ese Mercedes debería crear un colchón en el primer stint con el Red Bull o con el Ferrari, si es que está segundo o quien esté segundo, que le permita tener una parada tranquila. Así que está ante una gran posibilidad. Lo más difícil ya lo hizo Kimi, el 95% del trabajo lo hizo el día de hoy, pero las carreras hay que correrlas y hay que concretarlas, y veremos de cara al día de mañana qué es lo que pasa en el Gran Premio de Mónaco, que este año creo que puede dar más sorpresas que años anteriores, por lo que digo, porque el tema de los safety car, por el tema de un virtual safety car, el tema de los problemas de fiabilidad que tienen los coches. La verdad que creo que va a ser bastante interesante, sobre todo el tema de la largada y la estrategia. Después sabemos que es imposible adelantar en el Mónaco, pero como digo, si hay alguna mínima posibilidad, sobre todo si Verstappen pasa segundo en la primera curva, tiene esa, nos va a tener, creo, pendiente a todos de, bueno, ¿se va a tirar en el momento o no se va a tirar? Si hay algún pequeño hueco por ahí lo puede hacer. Creo que eso puede ser interesante. Si vemos que por ahí en las primeras vueltas ya Kimi empieza a marcar una diferencia, la verdad que no va a ser un Gran Premio de Mónaco interesante como han sido bastantes. Yo creo que lo más fuerte o lo más interesante del Gran Premio de Mónaco ya pasó y fue espectacular, que fue la clasificación. Pero como digo, las carreras terminan cuando se baja la bandera a cuadro, y sobre todo en esta Fórmula 1 actual nueva, con fallos de fiabilidad que no existían antes. Como sabemos, no había problema en la última generación, prácticamente no había fallos. Ahora sí hemos visto la unidad de potencia de, por ejemplo, Russell quedarse en el Gran Premio de Canadá. Hemos visto a Norris tener problemas el día de ayer con la unidad de potencia. Entonces, quieras o no, esos problemas pueden estar latentes y pueden llegar a cambiar algo. Si no, tiene que ser una carrera bastante tranquila. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinas. Suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.